Buenos días. Hola, hola, hola a todos los que se están conectando en esta mañana. Vamos a iniciar. Gloria a Dios. 83.5 y vamos a iniciar nuestra programación en esta mañana. Gloria a Dios. Buenos días. Gracias por estar aquí presente en esta tu programación que hacemos por medio de esta plataforma virtual. Mi nombre es Amparo Walsh y estoy transmitiendo desde el bello estado de Utah y como siempre es un privilegio el estar con ustedes y vamos a iniciar nuestra programación. Vamos a leer el Salmo 83 y vamos a iniciarlo, pero hubo otro salmo que también me gustó, pero ahorita lo vamos a añadir a la plática de esta mañana. Y en el Salmo 83 claramente nos enseña la palabra lo que está pasando en el mundo, ¿no? Como los conflictos, las malas decisiones, todas esas cosas que están pasando alrededor del mundo y pues no tenemos de qué asustarnos porque la palabra de Dios claramente nos avisa, nos anuncia que estamos pasando por tiempos difíciles, ¿no? No es que yo esté diciendo que estamos pasando por lo último, que ya estamos en fines, pero sí estamos pasando por principios y estamos viendo lo que Dios está haciendo, ¿no? en nuestras vidas. Y vamos a dar inicio con el Salmo 83.5 y dice así. 83.5 dice así: los ejércitos de muchos pueblos se han puesto de acuerdo para hacerte la guerra, ¿verdad? Y en otra versión, porque lo que vamos a hablar el tema que vamos a hablar en el libro de Mateo, va con este salmo, ¿no? Y dice: contra tu pueblo han consultado, no, perdón, es el 5, porque se confulan de corazón a uno. Dice: contra ti han hecho alianza, ¿no? Y sabemos que los enemigos, las personas que no les interesa, ¿no? El entender el propósito divino de lo que es la palabra, pues confabulan, ¿no? Inventan otras doctrinas, sacan otras creencias donde nos afectan a nosotros mismos. Aún esas personas que las sacan, pues son afectados ellos mismos. Y en esta versión, que es una versión del Diario Vivir, Diario Vivir dije que fue versión como es nueva, ¿no? Sí, del Diario Vivir, letra grande, es una NTV. Y dice así, dice: efectivamente, esta fue una decisión unánime, firmando un trato de alianza, una alianza contra ti. O sea, el mundo se está levantando en contra de Dios, no se está levantando en contra de nosotros, se está levantando en contra de lo que Dios estableció desde un principio. Las letras rojas son para entender qué es lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, y a veces nosotros nos sentimos ofendidos y tomamos una posición que no nos corresponde. Nosotros tenemos que ser sabios. Dice la palabra que la sabiduría, dice: aquel que esté falta de sabiduría, pídala. No es para mí el tratar de convencer a una persona la verdad. Es para mí el vivir la verdad y por medio de mi testimonio que la gente quiera, ¿me entiendes? Vivir diferente. Y el versículo de hoy habla acerca de eso, ¿no? Y a veces nos tomamos lugares que no nos pertenecen y queremos hacer justicia. Recuerden, lo estuvimos hablando hace unos días acerca de que quiénes somos nosotros para juzgar. Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para mantener la paz, para mantener la armonía, para testificar quién es Jesús en nuestras vidas. Mira, hoy en la mañana estaba oyendo una prédica tremenda, un estudio más bien, porque el personaje que estaba hablando acerca de la palabra de Dios es un famoso escritor, ¿no? Entonces estaba escuchando y él dijo que hizo
podríamos decir, un análisis de lo que es el amor, ¿no? La palabra de Dios dice que Dios es amor. Y si tú no tienes amor es porque no estás con Dios, ¿no? Pero Él lo puso en una manera de que si, por ejemplo, nosotros vemos a una persona mala que ama, pues tiene una parte de lo que Dios depositó en su vida, porque el amor no viene del enemigo. Las disensiones, el coraje, el juicio, la condenación, viene del enemigo. El amor viene de Dios. Entonces, por eso dice la palabra, y cada vez más entiendo lo que dice, que el sol sale para justos e injustos, pero hemos adoptado más bien una posición como creyentes, como cristianos, que no nos pertenecen. A nosotros no nos pertenece el tratar de hacer entender a una persona si no quiere. A nosotros nos pertenece ensanchar territorios, poner estacas de victoria. Cuando tú plantas la semilla, es como una tierra ya preparada. Nosotros vamos caminando y vamos sembrando la buena semilla, y a su tiempo, dice la palabra, va a ejecutar a lo que fue enviada. Entonces esa es la posición que Dios nos ha otorgado como hijos de Dios. Saludo a cada uno de los que se están conectando, los bendigo y le doy gracias a Dios por sus vidas. Entonces entendamos que Dios, en todo lo que es los evangelios, Dios no nos llamó no nos llamó para juzgarnos. Dios nos llamó, como dice el libro de San Juan capítulo 3:17, nos llamó para salvar lo que estaba perdido. Todos estábamos perdidos, ¿verdad? Entonces Él vino, porque mira, cuando tú le vas a dar a alguien algo, le vas a poner unas condiciones, pero no son unas condiciones que no pueda hacer. Entonces, por naturaleza, yo vengo a conocer la palabra de Dios, yo la veo a mi nivel intelectual, ¿verdad? La veo a mi nivel intelectual. Después el Espíritu Santo se encarga de enseñarme lo espiritual. Empieza a haber una sanidad en mi espíritu. Entonces, empiezo a entender que Dios vino por justos e injustos, ¿no? Y cómo a veces nosotros nos tomamos ese lugar que no nos pertenece. Y vamos a dar lectura a la letra roja de esta mañana en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15 en adelante, ¿no? Y dice así, recuerden, voy a leerlo en dos versiones diferentes. Voy a leerlo primero, Reina Valera, dice: guárdate de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Porque por los frutos los conoces. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol de buen fruto. Dice así, todo buen árbol da buen fruto. O sea, así, dice el Señor, así todo buen árbol da un buen fruto. Pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar mal fruto, ni el árbol malo dar fruto bueno. Dice, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los vas a aprender a conocer. Aquí dice los conocerás, pero yo digo, los vas a aprender a conocer, vas a aprender a discernir lo que es la palabra, lo que es la semilla correcta. Mira, yo soy una persona que me gusta mucho el café, lo he dicho, y yo creo que ese es el vicio que yo tengo en mi vida, el tomar café, ¿no? Entonces, estoy hablando de algo que entra a mi cuerpo, ¿no? Y he aprendido un poquito del café, he aprendido a reconocer cuando es una buena cosecha o cuando es una mala cosecha, ¿me entiendes? He aprendido a distinguir cuando el café está tostado de más o no está bien tostado, cuando es un grano oscuro, cuando le añaden fruto. O sea, he aprendido a distinguir un poquito lo que es. Entonces, cuando tú vienes a Cristo y permites que el Espíritu Santo te guíe y te haga conocer esos sabores, te haga conocer los corazones, vas a entender tú cuando
escuchas una palabra que no viene directamente de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento se levantaban, ¿no? Cuando los profetas, ¿no? Cuando no los profetas, los apóstoles andaban ministrando, se levantaban muchos falsos, podríamos decir, ministros, falsos profetas que hablaban a favor de Dios, ¿no? Ellos diciendo que esto, porque en aquellos tiempos, recuerden, vivían ellos bajo la dispensación de la ley, que solamente reyes, sacerdotes y profetas, pero se levantaban muchos falsos porque podían ver, ¿no?, el poder y la autoridad. Y una de las cosas que el ser humano tiene, ¿no? Ese es un instinto, y pienso que todos lo tenemos, ¿no? Tenemos la mala costumbre de tratar de manipular, de controlar a otro ser humano. Lo hacemos muchas veces con los hijos, lo hacemos muchas veces con ese compañero que tenemos en casa, o lo hacemos a veces con una amistad, ¿no? Que tomamos esa ventaja porque sabemos que tenemos un poquito más de conocimiento y hay un poder y una autoridad en nosotros. Entonces, en aquellos tiempos eso es lo que hacían los apóstoles, ministraban la palabra, pero Jesús vino y enseñó. Entonces, Jesucristo ascendió a la presencia del Padre y se quedaron aquellos que recibieron la buena palabra, aquellos que pudieron convivir con Jesús. Entonces vieron el poder y la autoridad, y muchos de ellos tomaron eso para hablar, podríamos decirle blasfemias, porque blasfemaban en contra de Jesús. No es en contra de tu persona, es en contra de Dios. Todo esto es en contra de Dios. Por eso existen, ¿no?, países comunistas que quieren manipular, que quieren llevar el control. Y todo esto viene de raíces muy profundas, ¿no? Que es una guerra entre el bien y el mal, ¿no? Entonces mira lo que dice en esta versión, dice: cuídate de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una abeja, pero en realidad son peligrosos como un lobo feroz. Ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno. Dice, son como las espinas que solo se hieren. El árbol bueno, dice, solo produce buen fruto, y el árbol malo solo produce fruto malo. Dice, el árbol que no da buen fruto será cortado y será quemado. Así que ustedes reconozcan a esos mentirosos por el mal que hacen. Dios Jesucristo, cuando habló esta palabra, nos advierte aquí, ¿no?, que vendrán personas en su nombre. Vendrán personas y lo harán con una astucia, que mucha gente cae en esa falsedad. ¿Me entiendes? Buenos días a los que se siguen conectando, ¿verdad? Y vienen con una astucia. Dice claramente aquí esta palabra, dice que son tan inofensivos, dice que parecen ser ovejas, ¿no? Y en realidad no lo son. Es como las personas que tienen sembradíos, ¿no? Van y compran el grano, abren, ¿no?, el costal, y ven y se dan cuenta que la semilla ya está pasada, está seca la semilla. Yo no conozco de esas cosas porque pues no fui campesina, sino que he aprendido a conocer con el tiempo. Entonces se dan cuenta. Es como, por ejemplo, las personas que tienen viñedos, que plantan y se dan cuenta de la uva, que tan buena es la uva o la uva no es buena. Aprenden a distinguir por el aroma, por la manera que se da la fruta, por el sabor, ¿no? Por el olor. Aprenden, y eso es la palabra de Dios. Por eso Jesús nos advierte claramente: cuídense de esas personas mentirosas, porque van a causar en nuestras vidas. No es tanto el que, es que a veces se pone uno a pensar, no es tanto el que vayan a tomar control de nuestras vidas, o sea, no van a controlar, pero sí llega un momento en que entra una manipulación a nuestro corazón, y entra primeramente aquí y luego baja a nuestro corazón. Entonces tomamos decisiones inadecuadas
que no nos tomamos el tiempo de consultar a Dios, porque como creemos que esa persona viene de parte de Dios, entonces lo tomamos como una bendición. Pero la palabra de Dios nos advierte, Jesucristo nos advirtió, guárdense de esos falsos profetas, ¿no? Muchas veces nosotros como padres, y yo lo digo por mi persona, ¿no? Cuando yo estaba creciendo y estaba educando a mis hijos, yo a veces tenía que mentir, exagerar un poquito, bueno, en un poquito, bastante, ¿no? Cuando decía, uy, qué esperanzas que mi mamá esto, uy, o sea, decía el 80% de verdad y el 20% de exageración para meterles un temor a mis hijos. Ay, qué tremendo, ¿no? Y meterles un temor para que ellos no sufran, y nosotros lo usamos como un pretexto. Se nos olvida que lo que sale de nuestros labios tiene poder. Nosotros tenemos que hablar con la verdad, siempre con la verdad, porque la verdad los va a hacer libres. ¿Cómo? Porque después, tarde que temprano, ellos se dan cuenta por tu manera de vivir, por tus acciones, qué es lo que estás diciendo. O sea, que lo que estás diciendo no concuerda con la manera tuya de vivir, ¿me entiendes? Y usamos muchas veces ese conocimiento que tenemos de la palabra, ese conocimiento para tratar, ¿no? De minimizar en nosotros el poder de Dios. Eso es, esas personas que hablan una falsedad, ven en ti algo diferente y quieren minimizar, porque no se han dado cuenta que ellos tienen el mismo poder y la misma autoridad, porque Dios, qué tremendo, porque Dios no hace excepción de personas, y por eso nos dice claramente, guárdate de esos malos profetas, porque un árbol bueno no puede dar una mala fruta, ¿no? O sea, yo me recuerdo cuando venimos, Dios nos dio el privilegio, ¿no? De comprar esta casa. Gracias, Señor. Plantamos árboles allá atrás, ¿no? Y empezó a dar, uno eran manzanos y el otro creo que eran chabacanos, algo así, no me recuerdo bien. Y de repente empezamos a ver que el árbol se secaba, y nosotros le pusimos una manguera directa para poderlo regar y pues diera la fruta, y aparte pues las hojas se expandieran y pudieran dar un poquito de sombra. Entonces mi esposo se preguntó, dijo, ¿qué está pasando? Y cuando fue a ver la raíz, ya no había ninguna raíz, porque habían unos animalitos que se llaman topos, ¿no? Que se dedican a comerse la raíz. Entonces todos los árboles se comieron la raíz. Entonces tuvimos que traer a una persona para que pusiera trampas ahí, que pusiera algo, para que este año nosotros tuvimos que dejar pasar 3 años, casi 4 años, para que se dieran cuenta que ya no hay nada en esta casa de empezar a poner. Entonces estamos preparando la tierra para poder poner ese fruto, y es lo mismo lo que hace la palabra de Dios, ¿me entiendes? Nosotros tenemos que ser dadores de vida, tenemos que tener ese buen fruto. Mira lo que nos dice en la versión de Lucas. Vamos a leer cómo Lucas. Me recuerdo y les digo, Lucas era un hombre letreado, él tenía conocimiento, él era médico. Entonces, acuérdense que la medicina, pues todo es el cuerpo, la naturaleza, venimos de aquí, venimos de acá, o sea, siempre te quieren quitar las cosas de Dios, o sea, que fuimos creados, ellos todo es ciencia, ¿no? Todo. Entonces, hubo un cambio en Lucas cuando entendió lo que la palabra, porque la Biblia habla por sí sola, ¿no? ¿Qué tenía que ver? Tanto tiempo pasó entre cuando el profeta Isaías habló acerca de que nos iba a ser nacido un niño, ¿no? Entonces, después de muchos años, viene una cosa tan maravillosa, tan espectacular, ¿no? Que Dios decide, el Padre, enviar a su Hijo. Entonces viene a ser engendrado por medio de un ángel, por una virgen, una sangre pura, ¿no? Un ADN directamente de Dios, ¿no? Y eso fue profetizado tantos años atrás. O sea, es una palabra, la Biblia es una palabra que se
cumple, en todos sus puntos se cumple, ¿no? Entonces, si Dios te está diciendo, si Jesús vino y se sentó con todas esas personas y les hablaba, nos advierte claramente lo que va a pasar en el mundo. No es solamente para aquellos tiempos, porque la Biblia, yo la tengo ahorita en estos tiempos, mis nietos las van a tener, mis bisnietos la van a tener, entonces se cumple su propósito. Y en la advertencia de Jesús hacia los falsos profetas no era solamente para ese tiempo, eso era antes de la venida de Jesús y después, ¿verdad? De que Jesús vino a morir en la cruz. O sea, nos advierte de todo eso. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 43-45. Y mira lo que dice la palabra. Jesús también les dijo, o sea, Jesús hablando: ningún árbol bueno produce frutos malos y ningún árbol malo produce frutos buenos. Cada árbol se conoce por los frutos que produce. De una planta de espinos no se puede recoger higos ni uvas, dice. La gente buena siempre hace el bien, dice, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Lo voy a leer en otra versión, que es la versión Reina Valera. Lo leí versión traducción en el lenguaje actual. Y vamos a ver cómo nos dice en esta versión diferente, ¿no? Lucas, ok, fue Lucas 6, perdón, 6:43 al 45. Mira, dice: no es buen árbol el que da mal fruto, ni árbol malo el que da buen fruto, dice. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vienen uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, dice. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué tremendo, ¿no? Lo que nos quiso expresar Jesús por medio de esta palabra, ¿no? De estas letras rojas. Guárdense, cuídense. No todo aquel que diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Debemos de cuidarnos porque entendamos que nuestras luchas no son contra carne ni sangre. Mi lucha no es contra ti. Mi lucha es contra el enemigo, contra mis propias emociones. Hoy platicando con una persona esta mañana me dijo algo que yo estoy pasando ahorita ese proceso, ¿no? Cuando tienes a uno de tus padres, pues todavía te sientes con esa sombrilla, ¿no? Te sientes con esa cobertura. Estoy hablando de unos padres terrenales. Pero de repente se te quita eso y te das cuenta, ¿no? Viene a tu mente, viene a tu conciencia muchas cosas. Probablemente situaciones en las cuales tienes que tratar, ¿no? Y me dice, esta persona me dice, no, dice, yo con trabajos puedo alinear mi vida de las cosas que hice en el pasado, con ti más tratar de alinear la vida de lo demás. Y yo me quedé callada y dije, wow, porque así me siento yo a veces, ¿no? Yo quisiera, ¿no? Alinearle la vida a mis hijos, así bien súper perfecta, una casita amarilla con un cerco blanco, una persona perfecta, una mujer así con vestidita, pintadita, con un mandil, cocinando a él, con un buen trabajo, o sea, queremos nosotros, ese es el ideal que nos muestra el mundo, pero ¿qué es lo que nos muestra Dios? ¿Qué es lo que nos dice? Nos advierte constantemente, nos llama a veces hipócritas. O sea, sus palabras son fuertes para que nosotros reaccionemos y podamos entender que podemos establecer un reino aquí en la tierra, como dice el Padre nuestro. Vénganos tu reino en el cielo como en la tierra, pero Él no va a venir físicamente porque ya nos dio lo principal, que es la esencia divina del Espíritu Santo. De eso se trata, por eso tenemos tantos enemigos, porque quieren quitar esa autoridad que hay en nosotros. Por eso dice que el que
sabe hacer cosas buenas, pues que haga lo bueno, ¿no? O sea, dice aquí, la gente buena, dice, siempre hace el bien. Ahora, ¿cómo definimos a una persona buena? Mucha gente da para esperar algo a cambio. A eso le llamas tú bueno. O sea, hay que definir también la palabra bueno, ¿verdad? Es una persona buena. Yo en mi manera de pensar, ¿verdad? Es una persona que hace lo que la palabra de Dios le enseña, porque todo lo que Dios nos enseña es bueno para nosotros, ¿no? Yo podría dar con qué tremenda. Yo podría dar, ¿no? Con el entendimiento, o sea, con la esperanza, podríamos decir, de recibir algo a cambio. Pero Jesús no te dijo eso. Jesús te dijo siembra, o sea, planta, cuídate de los falsos profetas, cuídate de la mala semilla. Cuídate de la mala semilla, o sea, no todo, y mañana lo vamos a tocar no todo aquel que diga Señor, Señor, debemos de cuidarnos, pero ¿sabes por qué a veces no sabemos discernir? Y hablo mucho yo la palabra discernir, ¿verdad? Es porque no hemos establecido, no hemos aprendido a escuchar al Espíritu Santo. Yo a veces oigo platicar a alguien y Dios me muestra, nomás con la sola, la voz, el timbre de la voz, ¿verdad? Es como una persona que distingue una buena uva o que distingue un buen elote que nomás lo parte, la manera de cortar el elote, ¿no? O sea, que el fruto del maíz lo corta y le abre la hoja, luego distingue el fruto si está bueno o está malo, si la cosecha es buena. Y eso es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos acerca a Jesús. No es, mira, muchas veces nosotros decimos es un estilo de vida. Sí es un estilo de vida, pero no es un estilo de vida para nosotros tratar de cambiar a la gente. Es de Dios el cambiar a la gente. Es para nosotros el cambiar nosotros y poder ser de testimonio a los demás. Por eso Jesús, ¿no? Les dijo, tengan cuidado, o sea, cuídate, ¿no? Cuídate de esas falsas personas que dicen amarte, porque ¿qué sucede muchas veces cuando tenemos una amistad? Y este es un buen ejemplo, ¿no? Y les platicamos nuestra vida porque son nuestras amigas, nuestros amigos se sientan con nosotros, nos vamos a comer a algún lado, abres tu corazón y de repente no están de acuerdo con tu manera de pensar o X, ¿no? No vamos a llegar en detalle. ¿Y qué hacen de repente? Como dicen, no, ahí en el mundo te ventanean, ¿no? O sea, te sacan todo lo que en un momento de sinceridad, en un momento ay, ¿cómo podría? En un momento de sinceridad, en un momento en que estás vulnerable, en un momento en que estás confiando y le estás entregando a esa persona cosas tan profundas de tu vida, ¿no? Y de repente, sale con algo el que no estás de acuerdo tú, o sea, que no congenian, porque no siempre vamos a congeniar con las personas. Cada persona tiene un libre albedrío. ¿Me entiendes? No fuimos formados como títeres, fuimos formados con nuestro propio albedrío, ¿no? Como dice el libro de segunda de Timoteo 1:7, que tenemos un dominio propio. Dice, no te he dado, Dios dice, yo no te he dado. Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. O sea, va incluido con toda la palabra. O sea, yo tengo el dominio propio. A mí me he equivocado no sé cuántas miles y 3,000 y 4,000 de veces. Y después yo sola me digo, ¿por qué abrí mi boca? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué opiné si no me pidieron mi opinión? O sea, eso es lo que Dios nos dice, guárdate de ti mismo también. O sea, nos debemos de guardar de nosotros mismos.
porque a veces no estamos de acuerdo con esa persona. ¿Y qué hacemos? Aventamos inmediatamente lo que nosotros pensamos. Entonces hacemos una controversia, ¿no? ¿Qué sucede cuando hablas de política? No, es algo tremendo. Gente que tiene tanto odio en su corazón y que dices, wow, qué tremendo que se atreven. Y yo fíjate, la manera que yo veo las cosas, ¿no? Si yo tuviera un hijo presidente o un político, a mí no me gustaría que nadie hablara de él, me iba a doler mi corazón. Imagínate cómo se siente la madre, el padre, la esposa, los hijos, en el que tú te expreses mal de una persona, ¿no? Esos son, porque están hablando lo que ellos sienten, no están hablando lo que es verdadero, se saben la mitad de la verdad. Entonces Dios nos advierte, o sea, está generalizando Jesús en todo eso. Te advierto de los malos profetas, o sea, ten cuidado. Ten cuidado porque un árbol malo no puede dar un buen fruto. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 5 del 22 en adelante? ¿Qué dice? Buenos días, Mariela. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? Que nosotros debemos de dar amor, paciencia, mansedumbre, templanza. Es algo, debemos de ser dadores de paz, ¿verdad? Entonces una persona que viene y trae conflictos a tu vida, que viene a tratar de cambiarte tu manera de pensar, al tratar de alinearte tu vida, pues eso no es de Dios, porque lo único que alinea es Dios. Tú puedes dar un consejo, ¿verdad? Y si la persona lo quiere tomar, porque a lo mejor a ti te sirvió, pero a esa persona en el momento que está no le sirve. Entonces tú eres persistente, ¿no? Y persistes y persistes y persistes y empiezas a cambiar el plan de Dios, porque Dios ya tiene un plan para cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos un propósito aquí en la vida. Es como cuando decidimos casarnos y no es la persona que Dios tenía preparada para nosotros. ¿Qué hacemos? O sea, cambiamos. Qué tremendo, wow. Cambiamos los planes, o sea, nosotros cambiamos los planes de Dios, pero Dios no cambia sus planes, ¿me entiendes? Dios sigue bendiciéndote, Dios sigue amándote, Dios sigue queriéndote, Jesús sigue intercediendo por ti, el Espíritu Santo sigue estando ahí, o sea, no es que Él viene y te un rajatablas, no. Por eso la palabra dice, cuídate de los falsos profetas, porque ellos que hacen te traen condenación, te traen a juicio. O sea, tantas cosas. Por ejemplo, si te pasa algo, es que estás, luego es que estás en maldición, es que no hiciste lo correcto, es que te pintas, es que te cortas el pelo, y la mujer no se debe cortar el pelo. O sea, son tantas cosas, ¿no? Que Jesús nos advierte, porque Jesús conoce el presente, el pasado y el futuro. Él tiene atributos, Dios tiene atributos, todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce. Entonces por eso se atrevió a escribir estas palabras tan poderosas, ¿no? Tan poderosas. Yo me pongo a escudriñar y cuando dice, por sus frutos los conoceréis. Y luego de repente dice, de la abundancia. O sea, ¿cómo puedo conocer a una persona por sus frutos? A lo mejor no estoy ahí cuando va a levantar la cosecha. Qué tremendo. Pero entonces te dice más abajo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo hablas tú? ¿Cómo te expresas? O sea, ¿qué es lo que sale? ¿Cómo reaccionas? ¿No? Como por ejemplo cuando nos golpeamos el dedo, o sea, los pies así, que entre medio de los dedos, que es un dolor así bien fuerte, ¿no? Que sale de tu boca, o sea, tú ponte a pensar, ¿no? Por eso dice la palabra, guárdate de esas cosas, o sea, Jesús quiere que vivamos una vida en plenitud, no en una vida de legalismo, no en una vida de, hoy no, todo el día tengo que andar con mi Biblia, todo el día, no, ese nunca ha sido el plan de Dios. El hombre es el que nos ha impuesto sus doctrinas, pero Dios no.
Dios no tiene doctrina, Dios es Dios desde un principio. Con una sola palabra creó los cielos y la tierra. Desde un principio nos entregó el poder y la autoridad de gobernar, no la humanidad, sino la tierra. Yo bendigo mi casa, yo bendigo o sea, nos dio el poder y la autoridad de bendecir, de atar y desatar, de destruir lo que está malo en nuestras vidas, ¿no? Lo leímos ayer en el libro de Jeremías, capítulo 1 en adelante, ¿no? Cuando Jeremías le dijo, Señor, ¿por qué me dices a mí si yo solamente soy un niño? Entonces él le recuerda, ¿no? Le recuerda y te dice, pues si tú y yo desde niño te conocí, o sea, tu embrión vieron mis ojos, tú y yo ya teníamos un diálogo, pero nuestras malas decisiones, el dejar que influyan en nuestra mente, nos separa de Dios. Por eso dice, cuídate, cuídate, y Dios quiere permanecer con esa relación firme. Él vino a salvar lo que se había perdido. A eso vino Dios, a salvar lo que se había perdido. Por eso dice la palabra, ¿no? Que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para poder recibirle y poderle darle. Sí, sí lo voy a decir así, ¿no? Es al revés. Él nos da la oportunidad porque Él nos escoja. Pero como estamos viviendo en este mundo, podríamos decir, voy a dar la oportunidad de conocerme a mí misma por medio de Jesucristo. Cuando tú te conoces por medio de Jesucristo, tu vida tiene que cambiar. Tu vida no puede ser el mismo, no puede ser la misma. Tu vida tiene que cambiar. ¿Entiendes? O sea, tiene que cambiar. Cuando Jesús viene a tu corazón, tu vida cambia. Y por eso es que Él nos advierte de todas esas cosas. Por eso Él nos habló con letras rojas, ¿no? Para hacernos entender que Él nos ama incondicionalmente, que no importa que nos equivoquemos, ¿no? O sea, cuando un árbol da un mal fruto, pues lo arrancas, ¿no? Pero tienes que arrancarlo desde la raíz, desde lo más profundo, arrancarlo y échalo la leña, ¿no? Quémala, para que pueda venir esa buena semilla que es tu relación con Dios, porque sabes que Dios está presente en ese crecimiento, porque tú empiezas podríamos decir, empiezas a ver, ¿no? La fermentación, empiezas a ver todas esas cosas del fruto que da ese árbol, ¿no? Puedes sacar tantas cosas de ese fruto, ¿verdad? Por ejemplo, la uva, salen las pasas, sale el vino, o sea, salen tantas cosas, ¿no? Sale de los olivos, o sea, de los olivos, que sale? Pues el aceite de olivo, sale la aceituna, o sea, son tantas cosas que sale de nosotros, el amor, la misericordia, la paciencia, la comunicación, la bondad, todas esas cosas salen de nosotros, ¿no? Entonces debemos de aprender, por eso nos dijo el Señor, nos dice más bien, porque la palabra no tiene fecha de caducidad. Guárdate de los malos profetas, guárdate de la mala semilla, porque cuando hayas depositada sobre ti una palabra y tú no la sabes discernir, ¿verdad? No tienes ese discernimiento de espíritu, lo asimilas, entonces al tiempo va a dar el fruto de esa palabra que entró por tu oído, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado lo que escuchamos. Recuerden que hay un dicho mexicano muy famoso que dice, no todo lo que brilla es oro. Pues muchísimas gracias por estar aquí en tu programa La Tacita del Alfarero, un ministerio de restauración. Te bendigo en esta mañana y te recuerdo que te conectes a la página de YouTube como Amparo Walsh, Tacita con Z. Que tengas un hermoso día. Espero que esta palabra haya caído en tierra fértil, ¿no? En una tierra buena, en una tierra que da buen fruto para ir y hacer lo que Dios nos ha encomendado. Te bendigo en este día, declaro bendiciones sobre tu vida, declaro que los anhelos de tu corazón se van a convertir en una realidad conforme a los propósitos divinos que Dios ha establecido en tu vida. Yo declaro que no te faltará el pan diario de cada día. Yo declaro que pues sí, no te va a faltar el pan, como dice, danos hoy nuestro pan de cada día, ¿no?
que Dios te va a guardar para que no entres en ninguna tentación. Que tengas un día maravilloso. Es miércoles, aquí ya dejó de nevar, se ve el sol así muy bonito, pero todavía tenemos pues podríamos decir los caminos, las carreteras, los pavimentos están llenos de nieve todavía, así es que ahorita se está derritiendo y es un espectáculo maravilloso el ver lo que Dios lo que Dios creó para nosotros. Te amo en mi amor y te amo en el amor de Dios y te espero el día de mañana. Bendiciones, no se